Hoy vamos a ver de rotación y traslación combinadas la parte de dinámica. Bien, los movimientos de rotación y traslación lo habíamos estado viendo en los videos anteriores y lo que vamos a hacer ahora es analizarlo desde la perspectiva de la dinámica. Es decir, si tenemos por ejemplo esta rueda de ferrocarril que se traslada y a la vez rueda, es decir, en este caso rueda resbalando y trasladándose. Fíjense que va como patinando la rueda, entonces rueda con resbalamiento, está rotando y trasladándose. Habíamos visto también el caso particular de cuando rueda sin deslizarse, que va girando como una rueda de un tren normal, que no patina. Y acá la pregunta es cómo vamos a resolver este tipo de problema. Entonces, como hemos visto en los videos anteriores, a este tipo de movimiento lo podemos separar en el movimiento de traslación, es decir, a todo el cuerpo lo representamos en su centro de masa, y este punto que está ubicado en el centro de masa del cuerpo, donde ponemos toda la masa del cuerpo, analizamos la aceleración del centro de masa. De modo que una parte del movimiento es traslación del centro de masa, que puede moverse a velocidad constante o con aceleración, pero es traslación del centro de masa. Y la otra parte del movimiento es rotación alrededor del centro de masa, es decir, un eje que pasa por el centro de masa. En este caso el cuerpo puede tener aceleración angular o moverse a velocidad angular constante. Si combinamos estos dos movimientos en uno solo, es el movimiento de rotación y traslación. Para resolver este problema, fíjense que vamos a tener que usar dos ecuaciones independientes para poder calcular o la aceleración del centro de masa o la aceleración angular del cuerpo o la velocidad del mismo. ¿Y qué ecuaciones vamos a usar? Bien, si estamos analizando este movimiento desde el punto de vista de la dinámica, este movimiento de un cuerpo con aceleración lo podemos analizar con la segunda ley de Newton, que nos dice que la sumatoria de fuerzas externas que actúan sobre el cuerpo es igual a la masa del cuerpo por la aceleración del centro de masa. Acá dice cuerpo extendido porque a un cuerpo de verdad, como puede ser un auto, un ferrocarril o una rueda, lo podemos representar perfectamente como un punto con toda la masa concentrada en el centro de masa. Entonces, esta ecuación nos está diciendo que todas las fuerzas externas que actúan sobre el cuerpo es igual a la masa total del cuerpo por la aceleración del centro de masa. Y la otra parte del movimiento es el movimiento de rotación en torno a un eje que pasa por el centro de masa del cuerpo. Para este caso, obviamente lo que vamos a hacer es aplicar el análogo rotacional de la segunda ley de Newton, que nos dice que las sumatorias de torcas externas que actúan sobre el cuerpo es igual al momento de inercia del cuerpo en torno a un eje que pasa por el centro de masa por la aceleración angular del cuerpo. Y ya tenemos las dos ecuaciones para poder resolver los problemas de este tipo, ya sea rodando con deslizamiento o rodando sin deslizamiento. Entonces, esta ecuación, acá el momento de inercia del centro de masa es el momento de inercia respecto a un eje que pasa por el centro de masa del cuerpo. Y la sumatoria de torca es la sumatoria de torca generada por todas las fuerzas externas que actúan sobre el cuerpo respecto al eje de rotación. Es decir, medimos la torca que se genera en torno al eje de rotación que pasa por el centro de masa y nos da la aceleración angular del cuerpo. Con estas dos ecuaciones podemos resolver básicamente todos los problemas de dinámica, no todos, pero la mayoría. ¿Qué condiciones se tienen que cumplir? Bien. Para aplicar la ecuación del análogo rotacional de la segunda ley de Newton, que lo vimos en el video anterior, se tienen que cumplir algunas condiciones. Es decir, vamos a poder resolver todos los problemas siempre y cuando se cumpla que el eje que pasa por el centro de masa debe ser un eje de simetría. Y la segunda condición es que el eje no debe cambiar de dirección. Es decir, el eje se puede mover en movimiento rectilíneo con aceleración o sin aceleración, como en el caso de esta rueda de la vía del tren, que es acelera y rota. Es decir, si combinamos los dos movimientos como al principio, el eje se mueve en forma lineal y no cambia de dirección. Si cambia de dirección, ya hemos visto que no podemos aplicar esta ecuación.
podemos resolver todos los problemas de rotación y traslación combinado, que es este ejemplo de la rueda que rueda sin resbalar o rueda resbalando, de todos los cuerpos, siempre y cuando el eje sea un eje que pasa por el centro de masa y un eje de simetría, y además el eje se mueve en línea recta, no puede cambiar la dirección. Bien, y eso es todo. En los siguientes ejercicios vamos a aprender a resolver este tipo de problemas donde tenemos cuerpo con movimiento de rotación y traslación. Y si te gustó el video, dale like, suscríbete para estar informado con los nuevos videos y no te pierdas el curso de física universitaria completo.